¿Qué significado tiene una cruz para ti? Y sé que para muchos puede significar algo distinto o tener una importancia distinta. Por ejemplo, habrán algunos que ven una cruz y lo ven como un símbolo religioso. Para otros simplemente puede ser un amuleto que cargan en su pecho, un tatuaje, una billetera. Para otros podrá ser alguna señal de algún tipo de persona religiosa o una creencia. Pero la cruz no tenía como objetivo jamás ser vista de esta manera. Y es por eso que quiero que hoy juntos veamos el verdadero significado de lo que esta significa. Y para poder entender bien, tenemos que ir años atrás en la historia, hasta el siglo VI a.C. En el imperio persa se habían inventado una pena de muerte cruel y tormentosa. Y muchos historiadores de hecho la describían como terrorífica, humillante y de larga agonía. Y aunque esta fue inventada por los persas, fueron los romanos quienes la usaron de forma continua durante todo su imperio, como una pena de muerte para los rebeldes, para los esclavos o para los insurgentes. Y cuando vamos a la palabra de Dios, vemos en el Evangelio de Lucas que Jesús de Nazaret estaba siendo llevado a juicio delante de un gobernante romano que se llamaba Poncio Pilato. Él era el que estaba en este tiempo gobernando sobre la provincia romana de Judea. Y los líderes judíos estaban desesperados porque asesinaran a Jesús, porque ellos decían que él continuamente blasfemaba al decir que era igual a Dios y se hacía llamar el Mesías, o sea, el rey que los judíos llevaban siglos esperando. Y estas personas, guiadas por su ceguera, su orgullo, su rabia, deciden incitar a Pilato y al pueblo para asesinar a Jesús. Y leemos en el verso 22 de Lucas, dice: ¿qué crimen ha cometido?, dice Pilato. No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. Pero la turba gritó cada vez más fuerte exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte como la gente reclamaba. Así que Jesús es llevado a un monte cercano de ahí de donde estaban, conocido como el Gólgota o el Monte Calavera. Y luego Lucas continúa narrando este acontecimiento en el verso 26 y dice: cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Era tanto el peso de esta cruz que Jesús necesitó de ayuda de otro hombre. Solo imagínense cargando con esto, con su cuerpo lleno de llagas, heridas, moretones. Luego en el verso 32 nos dice: llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado la Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Definitivamente no sabían lo que hacían. No sabían el mal que cometían, la injusticia que cometían. Pero era necesario que esto sucediera. Además, estaba profetizado desde siglos atrás que sucedería. Y tú podrás preguntarte, ¿por qué era necesario que Jesús muriera de esta manera si la Biblia dice que él no había cometido ningún pecado, que no era culpable de pecado alguno? Y aquí es donde viene lo que se conoce como el plan redentor de Dios. Jesús descendió de su trono en los cielos, siendo Dios, y se hizo hombre de carne y hueso. Así como nosotros, nació de una madre biológica, creció como un ser humano común y corriente, pero a diferencia nuestra, vivió una vida perfecta y sin pecado en lo absoluto. Murió a sí mismo para servir a otros día tras día, sanaba, liberaba, amaba, corregía. Y todo esto no fue únicamente para que nosotros tengamos un concepto de que él fue un buen hombre, un buen maestro, un buen líder. La Biblia dice que todos hemos pecado y por ende estamos separados de Dios. Y que la paga de nuestro pecado es la muerte. El pecado en contra de un Dios infinito tiene que ser pagado infinitamente. Y esa es la razón por la cual el pago de nuestro pecado debe ser eterno. Ciertamente hay dos opciones para que ese pago se lleve a cabo. Una, que una criatura finita, o sea, un hombre, el ser humano, pague por su pecado durante una cantidad infinita de tiempo, separado de Dios. O la segunda es que un ser infinito, o sea, Jesús, quien es Dios infinito, pague una vez y para siempre por todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Y Dios, al ser un juez justo y no corrupto o tramposo, tiene que cumplir con esa sentencia que merece cada uno. Dios no pasa por alto el pecado, Él no soporta el pecado ni puede convivir con él. Pero aún así en la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y a pesar de que Dios debe hacer justicia por nuestro pecado, Él nos ama tanto que no quiere que pasemos separados de Él una eternidad, atormentados por el dolor y el sufrimiento del infierno. Así que Dios decidió optar por la segunda opción, de que su Hijo infinito, Jesús, sea quien pague por todas las deudas. Y al Jesús ser perfecto y sin pecado, se convierte en el perfecto sustituto para pagar nuestra deuda. Así que al ser llevado a esa cruz, Dios estaba poniendo sobre Él no solamente la carga de esa cruz física, sino todo el peso del pecado de la humanidad. Isaías 53:4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Cada azote, cada insulto, cada espina, cada punzada en su costado fue por causa tuya y mía. Él no merecía estar ahí, somos nosotros quienes merecíamos estar clavados en esa cruz por nuestra rebelión, nuestro orgullo, nuestro pecado hacia Dios. Pero Dios decidió ponerlo a Él y descargar toda su ira y castigo que tú y yo merecíamos sobre su amado Hijo. Y continúa Lucas narrando en el verso 44 y dice: ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. En ese preciso momento Jesús lleva a cabo la transacción por nuestro pecado. En su muerte se pagó la sentencia que había por el pecado del hombre. La sangre que era necesaria que fuera derramada para el perdón de esos pecados, que antiguamente la hacían con un corderito sin mancha, había sido derramada completamente en el Cordero de Dios. Y no solo para cubrir un pecado, sino todos los pecados del mundo, presentes, pasados y por venir. El plan de Dios se manifestó y, como dice Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vemos más adelante ahí en la Escritura que no termina la historia. Días después Jesús resucita su propio cuerpo de la muerte y vence completamente a la muerte. Y así es como demuestra su verdadera autoridad, poder e identidad como Dios. Y hay evidencias históricas, arqueológicas de todo esto que nos afirman acerca de este acontecimiento. Y de la misma forma que Él resucitó, promete resucitar nuevamente a los que confían en Él para vida eterna. Dios nos permitió tener acceso a Él nuevamente por medio de la muerte de Jesús. Y este regalo está disponible para todo el que desee tenerlo. Recuerda que Dios jamás te va a obligar a amarlo. Jamás. Él nos ha dado libre albedrío para tomar decisiones y no ser nosotros unas marionetas o unos robots controlados por Él. Así que incluso esta decisión de buscar ser salvo de tus pecados y de que paguen por tus pecados eternamente, depende de ti. Depende de ti recibir ese regalo que Dios ha dado por pura gracia inmerecida. Depende de ti confiar y creer que este fue el plan de Dios para salvarte y que nada, absolutamente nada, podrá salvarte fuera de Jesús, fuera de la sangre de Jesús. Y Dios te ha dado vida para que lo busques, lo conozcas, para que le ames, para que te dejes amar por un Padre que anhela tenerte eternamente. Pero solo la sangre de Jesús puede limpiarte, sanarte, liberarte, darte vida eterna, la cual comienza ahora mismo si decides hacerlo. Dios quiere darnos vida y vida en abundancia, libres de las cadenas del pecado. Él quiere sanar tus heridas, tu forma de pensar, restaurar tus relaciones, traer paz en tu corazón. Pero esto solamente es posible cuando encontramos paz con Dios por medio de su Hijo Jesús. Medita hoy en Cristo y si no lo conoces mucho, simplemente ora al Señor y pídele que te dé fe para creer. Busca un lugar donde prediquen la palabra de Dios y donde Jesús sea el centro de toda oración, que reconozcan que Él es Dios y que solo Él puede salvar. Y comienza a conocer a Dios por medio de la lectura de la palabra de Dios. Huye del pecado. Dile a Jesús que te perdone de los que has cometido y cree en Él, de que Él te salvará, de que Él te ayudará y te dará su Espíritu Santo para poder tener el poder para vencer el pecado, para tener gozo, paz, dominio propio y muchas cosas más que Dios quiere hacer por medio de ti. Y si este mensaje ha tocado tu vida o piensas que puede ser de bendición para alguien, compártelo. Y para que muchas más personas puedan escuchar las buenas noticias que hay
para ellos, la esperanza que pueden tener en medio de un mundo perdido como en el que estamos. Y dale like también, suscríbete a nuestro canal para que puedas recibir más contenido de sana doctrina que nos ayude a crecer y ser libres por medio de la palabra de Dios. Nos vemos en un próximo episodio. Shalom.